Vamos a continuar donde nos quedamos la semana anterior. Recordamos que estamos viendo la epístola a los Efesios y nos detuvimos para ver algunas cosas sumamente importantes. Estamos en Efesios y estamos meditando Efesios 4 a partir de del versículo 1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En la semana anterior y otras anteriores hemos estado viendo la importancia de mantener la unidad y la importancia de vivir de una manera digna del llamamiento, del llamado de ser hijos de Dios. Entonces, este llamado a tener una vida digna de ser llamados hijos de Dios nos lleva a meditar en la importancia de llevar una conducta intachable, lo que vimos la semana pasada, practicar la justicia, decir la verdad de todo corazón, no calumniar, no hacer el mal al prójimo, despreciar al que Dios reprueba, pero honrar al que teme al Señor. También vimos la semana pasada que dentro de las 7 cosas que Dios aborrece, tenemos al falso testigo y al que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces vemos que es algo aborrecible sembrar discordias, es algo aborrecible el hacer que hermanos peleen, discutan. También aprendimos la semana anterior que debemos procurar que todas nuestras conversaciones sean de bendición para aquellos que nos escuchan. Y respecto de cualquier tema que de pronto venga a nosotros, espero que no los busquemos, tenemos que pensar si respecto a ese tema o a esa persona, porque a veces hablamos de cosas o de personas, nos tenemos que preguntar, ¿es necesario hablar de esto? ¿Con qué interés lo hago? ¿Soy la persona indicada para hablar del tema? ¿Me hace una mejor persona? ¿Hace una mejor persona a la que me escucha el que hablemos de esto? ¿Es agradable a Dios que yo hable de esto? También vimos la semana anterior que Dios desde el Antiguo Testamento nos ha mostrado que no quiere que el hombre peque. Dios no quiere que pequemos, por lo tanto, Él dejó fuera del alcance de los hombres el árbol de la vida. Él trajo el diluvio, ¿para qué? Para evitar que los hombres siguieran pecando. Él también dispersó a los hombres en Babel para evitar que siguieran pecando. Entonces, Dios no quiere que pequemos, Dios quiere que llevemos una vida de acuerdo al llamamiento. También respecto al llamado, tenemos un llamado para servir. Respecto a este llamado a servir, tenemos la importancia de servir a Dios de acuerdo a sus instrucciones, no como nosotros queramos, sino como Él manda. Y Dios nos ha dado instrucciones en general y también de manera particular respecto a cómo servir en la iglesia. El Señor dijo a Moisés, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria, ¿verdad? Y Él manifestó su santidad con los hijos de Aarón, ¿verdad? Al ofrecer ellos un incienso de la manera en la que Él no lo había solicitado. Y aprendimos que debemos aceptar cuando Dios nos disciplina o bien cuando Dios disciplina a alguien, ¿verdad? Eso lo vimos también la semana pasada. Si Dios disciplina a alguien de mi familia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardar silencio y aceptar la disciplina. Porque si nosotros no hacemos eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos honrando más a nuestro familiar que a Dios. También aprendimos que cuando Dios disciplina a alguien, no tenemos que lamentar, ¿verdad? Vestirnos de luto, ponernos a llorar, sino que aceptar la reprensión de Dios. ¿Por qué?
Porque si nosotros no lo hacemos, estamos irritando a Dios. Eso también lo aprendimos la semana pasada. Aprendimos un montón de cosas. Bueno, vi que me extendí un poquito en el tiempo, entonces lo que falta, si no me da tiempo de terminarlo hoy, pues lo terminamos la próxima semana, si Dios permite. También aprendimos que debemos honrar más a Dios que a nuestros hijos, que a nuestros padres, que a nuestros hermanos y que aún a nuestra propia vida. ¿Para qué? Seamos dignos de ser llamados discípulos del Señor Jesucristo, para que seamos dignos de ser llamados diácono, pastor, ¿verdad? Si no, pues estamos reprobados delante de Dios. Nos quedamos en este pasaje, 1 Corintios capítulo 11, versículos 28 al 32. Un pasaje que tiene que ver también con el día de hoy, porque en esta iglesia procuramos en el primer domingo del mes conmemorar la muerte, resurrección del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 11, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgará. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, hay que entender que muchos de nosotros estamos débiles o enfermos, no por la disciplina de Dios, sino porque no nos alimentamos correctamente, porque no dormimos lo suficiente, porque no tomamos agua suficiente, por nuestras malas decisiones, y en eso no tiene nada que ver Dios. Eso tiene que ver con nuestras malas decisiones, con nuestros malos hábitos. No culpemos a Dios. En alguna ocasión un hermano pastor decía, cuando viene a mí un hermano diabético o de sobrepeso y me pide que ore por él, yo no oro por él. Algunos ponen cara de what y dice el hermano, pues sí, ¿cómo voy a orar por una persona que ha sido descuidada de su cuerpo y todavía quiere que venga Dios a arreglar todo su desastre? Dice este hermano pastor, yo no oro por esa persona. Le digo, mire, vaya y coma bien. Interesante. ¿Por qué? Pues porque es pecado. Porque debemos cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Entonces, muchas de nuestras debilidades y enfermedades en realidad son la consecuencia de nuestros descuidos. De nuestros malos hábitos. Pero tenemos otro caso. Entonces hay que entender que hay dos situaciones diferentes. La otra situación de la que habla la Escritura es una persona que viene o que en aquel tiempo se reunía, comía la Santa Cena, era una persona que posiblemente tenía una salud de regular a buena en días previos, pero que venía y comía la Santa Cena de una manera indigna, es decir, traía pecado en su vida. Entonces Dios lo que hacía con esa persona era, lo disciplinaba, bueno, era o es. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Entonces, al día de hoy, una persona puede estar débil o enferma por disciplina de Dios. Por disciplina de Dios. Entonces tenemos que meditar, bueno, me siento débil, me siento enfermo. ¿Acaso no he dormido lo suficiente? ¿No he comido correctamente? ¿Acaso no he tomado agua lo suficiente? ¿Acaso no he comido frutas y verduras suficientes?
¿Acaso me he excedido en mis alimentos grasos? Y de pronto no falta el que dice, oye, pero ya tengo un mes que como bien. Bueno, sí, pero los otros 48 años no comiste bien. Oye, pero ya tengo 2 meses comiendo bien. Sí, pero tampoco haces ejercicio. Ok, bueno, ya estoy haciendo las cosas bien, pero ¿en mi vida hay pecado? ¿Hay pecado del cual estoy consciente o así como el Señor, David en algún momento oró y lo encontramos registrado en la Escritura? David ora en algún momento de su vida y dice, Señor, líbrame de pecar sabiendo, pero también déjame saber si estoy pecando y no me doy cuenta. Algunos de nosotros tal vez pecamos y no nos damos cuenta que es pecado. ¿Por qué no nos damos cuenta de que es pecado? Pueden ser 2 cosas. Número 1, porque no leemos la Biblia y no nos estamos dando cuenta que hay cosas que hacemos que son desagradables a Dios. O bien, somos descuidados. A veces somos descuidados y mira, qué bueno que el día de hoy no traigo aquí mi teléfono, porque hace un ratito le digo a mi hijo, oye hijo, ¿no viste por ahí mi teléfono? No. Pues ¿a dónde quedó? Soy tan inteligente que no sé a dónde quedó mi teléfono, ¿verdad? Descuido. Entonces a veces pecamos descuidadamente, no nos damos cuenta. Podemos pecar descuidadamente, por accidente, por error, no nos damos cuenta y pecamos y de pronto ofendemos a alguien, lastimamos a alguien, no nos damos cuenta y pasa un tiempo y tal vez esa persona no nos habla o yo que sé, está molesta con nosotros, decimos, oye, ¿por qué estás enojado? Es que me hiciste algo. Chispas. No, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Discúlpame, perdóname, no me di cuenta. Pero de cualquier forma es pecado y tenemos que disculparnos. Entonces, pecamos sin saber, sin darnos cuenta, por descuido. E incluso varios han muerto. Algunas personas, de manera natural, mueren. Es el tiempo en el que mueran. Tal vez viene una enfermedad mortal, mueren. Bueno. Pero algunos otros, otra vez, hay 2 casos. Algunos otros mueren, ¿por qué? Porque Dios quiere que dejen de pecar. Cuando una persona está pecando, entonces Dios en su gran misericordia, fíjate muy bien lo que te digo, en su gran misericordia le quita la vida. ¿Para qué? Para que su lista de pecados no se haga más grande. O bien, recordemos que el pecado no solamente es lo que haces, recordemos que el pecado también es lo que no haces. A lo mejor habrás escuchado de los pecados de omisión. No solo una persona puede decir, pues no mato, no robo, no hago esto. Bueno, ok, no haces nada malo, pero ¿y qué tal de hacer lo bueno? Dice el Señor, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces una persona que no está haciendo lo que tiene que hacer también está pecando. Y entonces, ¿qué es lo que podría decir el Señor? Bueno, yo quiero que esta persona haga esto, no lo hace, le doy chance. Quiero que lo haga, no lo hace, quiero que lo haga, no lo hace. Bueno, pues mejor lo quito de en medio para que venga otro y haga lo que no está haciendo. Dios nos puede quitar la vida si no estamos haciendo lo que debemos hacer. Oye, soy cristiano o tal persona es cristiana y Dios le quitó la vida. Bueno, puede ser, era su hora, puede ser, se descuidó, puede ser, estaba pecando. ¿Cuál de estos casos es? Yo no lo sé porque no soy Dios. Yo no sé por qué se murió tu familiar. Tampoco sé por qué se murieron los míos. Pero lo que sí sé es que la vida de ti, de mí y la de todos mis familiares está en las manos de Dios. Y que Él va a hacer lo que Él quiere. Y que de ninguna manera le puedo decir, Señor, ¿por qué le quitaste la vida a mi familiar?
Si dice Dios en su palabra, ¿quién eres tú para pedirme cuentas a mí, si yo soy Dios? ¿Le voy a pedir cuentas a Dios? No, de ninguna manera. Blasfemo sería si le dijera al Señor, Señor, ¿por qué me quitaste a tal familiar? Y Dios diría, bueno, ¿y quién eres tú para pedirme cuentas a mí, si yo soy Dios? Cuidado, cuidado. Dios tampoco quiere divisiones en la iglesia y Dios cuida del liderazgo que Él ha instituido. Recordemos que el liderazgo es puesto por Dios. Yo sé que en algunos lugares el liderazgo se autopone, se ponen a sí mismos y de pronto una persona dice, yo soy pastor. ¿Y quién te puso? Pues él se puso solito. No hubo un respaldo, no hubo quien lo llamara, no hubo una persona enviada por Dios para llamar a esa persona, sino que se autodesignó pastor. Al día de hoy en el mundo hay muchas iglesias con pastores autodesignados. Vamos a Hechos capítulo 4, empezando en el versículo 36. Dice la Escritura: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. A eso es a lo que se refiere Pablo en la primera carta a los Corintios cuando dice, y muchos han muerto. No fue uno, fueron varios, porque varias personas estaban viviendo una vida que no era digna del llamamiento de Cristo, que no eran dignos del llamado de ser cristianos. Entonces, como Dios quiere evitar que las personas sigan pecando, pues mejor les quita la vida. ¿Qué fue lo que pasó con estas personas? Como vieron que un hombre, Bernabé, el hijo de consolación, da un terreno y entonces vende un terreno y trae todo ese dinero y le dice, bueno, tengo este dinero, lo entrega a la iglesia. ¿Y qué es lo que la iglesia hacía? Pues con ese dinero ayudaba a las personas más pobres. Con ese dinero se sufragaban los gastos de los apóstoles, de los que servían al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona hace tal cosa? Pues obviamente es algo llamativo, wow, y seguramente a Bernabé muchos lo felicitaron. ¿Qué es lo que buscó entonces Ananías y Safira? Reconocimiento.
reconocimiento. La gloria. Hay que tener cuidado. No hagamos las cosas tan solo por llamar la atención. No hagamos las cosas tan solo para que digan, ay, mira qué bueno es el hermano o la hermana. Está bien, pero la gloria debe ser para Dios y debemos tener cuidado de cuáles son las intenciones de nuestro corazón, por qué hacemos las cosas. Porque Dios conoce nuestro corazón y muchas veces nuestro corazón no es recto delante de Dios. En muchas ocasiones mi corazón no ha sido recto delante de Dios y yo me supongo que también el tuyo. Entonces tenemos que enderezar nuestra vida, purificar nuestra mente y nuestro corazón, purificar nuestras razones para hacer las cosas. Y entonces Dios quita la vida a esta pareja, porque además fácilmente pudieron venir y decir a la iglesia, hermanos, vendimos un terreno y nos quedamos con la mitad. Vendimos un terreno y aquí está una parte de lo que costó ese terreno. En realidad no fue malo que ellos se quedaran con ese dinero. ¿Cuál fue el problema? Que ellos vinieron y quisieron presumir que todo se lo estaban dando a Dios. No. O sea, el problema no es que se quedaron con el dinero, el problema fue mentir. El problema fue que quisieron quedar bien. Cuidado. Cuidado, y de pronto a veces decimos, es que toda mi vida se la entrego al Señor y nada más le entregas las obras, ¿no? Todo mi dinero se lo entrego a Dios y no es cierto. No es cierto. A veces ni siquiera el diezmo damos. Algunos sí, pero dudo que muchos lo hagamos. Muchos en esta iglesia no lo estamos haciendo, aunque es mandamiento de Dios. Y alguno podría decir, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, yo lo veo en el Nuevo también. Luego en Números capítulo 16, versículos 1 al 3 encontramos lo siguiente. Coré era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví. ¿Se recuerdan quién eran los levitas? Dentro de las 12 tribus, Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví, y la escogió para que toda esa familia sirviera a Dios. Descendiente de Leví era Aarón. Aarón era descendiente de Leví, era un levita. Esa familia fue escogida. Ustedes recuerdan que la semana pasada, cuando mencionamos a Elí, Dios le dijo a Elí, dentro de todas las familias de Israel, escogí a los levitas y escogí a Aarón. Y Elí era descendiente de Aarón. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Si de todas las familias te escogí a ti. Y al día de hoy el Señor, aunque nosotros no somos israelitas, ni tampoco aquí hay levitas, algunos de nosotros también el Señor nos podría decir, a ver, entre todas las familias de esta iglesia te escogí a ti. ¿Y por qué honras a tus hijas o a tus hijos más que a mí? ¿Por qué honras a tus padres más que a mí? ¿Por qué honras a tu esposo o a tu esposa más que a mí? ¿Por qué? Si de entre todos te escogí a ti, ¿qué te pasa? ¿Por qué no cumples con tu ministerio? ¿Por qué no estás ahí cuando tienes que estar? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás honrando? Y entonces en el libro de Números encontramos esta historia. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Ok, entonces, ¿a quién tenemos? A aquellos que la comunidad escoge y a aquel que Dios escoge. Esto que pasaba en Israel sigue pasando el día de hoy. En una iglesia hay aquellos a los que la comunidad escoge, pero hay aquel o aquellos a los que Dios escoge.
Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Entonces el Señor le dijo a Moisés, Números 16, 23, ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés le advirtió a la gente: aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie con sus esposas y todos sus hijos. Al día de hoy no vivimos en tiendas, vivimos en casas. Pero ¿cuál sería la orden de Dios cuando una persona está en contra de la autoridad de la iglesia? O bien cuando una persona se le pide que se vaya de la iglesia. ¿Qué es lo que a veces hacemos nosotros? Es que le vendo abón. Es que me debe 5 pesos. Es que esto o aquello. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? ¿Qué principio tenemos aquí? Si una persona se rebela en contra del liderazgo de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es alejarte de la casa de esa persona. Y eso es algo que no hemos hecho. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. De pronto dices: oye, es que la hermanita, el hermanito, es que me duele. Hay que tener cuidado. Este es un principio muy importante. Te tienes que alejar. ¿Por qué? Porque si tú no te alejas de esas personas, te empiezan a decir tal cosa, o esto, o aquello, y entonces eso es cuento de nunca acabar. Nunca se termina. El chisme no se termina, el argüende no se termina mientras que sigas con contacto con esas personas. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, estamos en el versículo 31, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó a ellos y a su familia, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos, es decir, fueron enterrados vivos por la mano de Dios. Se abrió la tierra, adiós. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de ahí exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. ¿Se recuerdan? 250 personas que estaban en complicidad con Coré, que querían servir a su modo, no de acuerdo a la manera de Dios y no por la persona que Dios había escogido. ¿Se recuerdan que la semana pasada decíamos: ok, tú vas a hacer un servicio a Dios? Pregúntate: ¿soy yo la persona indicada para realizar este servicio o no? ¿Por qué? Porque Dios disciplina, Dios llama la atención. Moisés, Números capítulo 12, esa historia ahí, otra. Números capítulo 12, Moisés había hablado, había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él
por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde o muy manso, según la versión que ustedes tengan, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Entonces, Moisés era tranquilo, no andaba buscando bulla, pleito, problema. Pero ¿qué pasaba con Aarón y Miriam? Murmuraban de él. Y decían, pero ¿por qué Moisés? Nosotros también somos levitas. De pronto, versículo 4, de pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. La tienda de reunión era algo similar a lo que tenemos aquí, nuestro lugar de reunión. Les dijo a los tres, a ver, los tres salgan, nos vemos aquí afuera. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda, llamó a Aarón y Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Interesante, ¿no? Dios tiene a personas que le sirven, pero Dios tiene a hombres de confianza. Dios habla con todos, pero Dios habla de manera especial con algunos. Con Él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tierra, a Miriam se le puso la piel blanca, es decir, se puso leprosa, como la nieve. Cuando Aarón se volvió a ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. ¿Saben qué es lo que iba a pasar? Que entonces Miriam tenía que ser echada de la congregación, tenía que vivir fuera del campamento. ¿Por haber qué? Por haber murmurado del líder de Moisés. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. Vemos aquí cómo verdaderamente Moisés era un hombre manso. Porque si alguno de nosotros fuéramos Moisés, ¿qué es lo que a lo mejor diríamos? Lero, ándele para que se le quite. Pero Moisés no era así, precisamente por eso era un hombre de confianza delante de Dios, por eso era agradable a Dios, porque él no se alegraba de que Dios le llamara la atención a alguien, sino que decía, Señor, dale tantito chance. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Cuando un padre era ofendido por su hijo, el padre lo que hacía es lo escupía en el rostro. ¿Por qué? Porque el hijo nunca tiene que ofender al padre. Y entonces el padre le escupía. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Era humillado por 7 días. Por eso el Señor dice que se le confine 7 días fuera del campamento y luego que regrese. Al día de hoy, Dios ha mandado a los líderes que en caso de que una persona no viva de acuerdo al llamado, y eso no es solo para los que sirven, sino también para los congregantes en general, se tomen cartas en el asunto. Pero no solo los líderes, no solo los que sirven en algún ministerio, sino cada uno de nosotros debe ser sabio. Cada uno de nosotros debemos vivir de una manera agradable a Dios. No podemos decir, pues que Cecilia se porte bien, pero yo como no tocó, pues puedo hacer mi destrampa y no pasa nada. No, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios, ¿o no? Por supuesto, si tú ya aceptaste públicamente a Jesucristo como tu Salvador,
públicamente. Como tu único y suficiente Salvador eres salvo, y si no, pues yo te invito a que lo hagas con tu propia boca, porque eso es lo que vale delante de Dios. Primero los Corintios capítulo 5, versículos 1 al 2. Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de eso se sienten orgullosos. Es decir, el Juan Camaney estaba ahí en medio de los corintios y decía, yo pego duro y tengo chicle, y mira, hasta con la esposa de mi jefe ando. Y se sentía muy orgulloso de eso. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Cómo es posible que toleren semejante cosa? Hay cosas que en la iglesia no se deben tolerar. Hay personas en la iglesia que de pronto nos llegamos a enterar que tienen cierto tipo de relaciones incorrectas. Desafortunadamente me ha tocado pasar por ello. Es decir, en esta congregación se ha llamado la atención a personas que han tenido relaciones con personas inconversas. Bueno, para empezar, ni siquiera deberían tener relaciones. Y luego lo tuvieron con inconversos. Pues ¿qué es lo que entonces, a qué nos lleva esto? Pues a la disciplina, a que la persona sea disciplinada. Dice el Señor, ¿no debieron más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de ustedes al que hizo tal cosa? Eso es lo que tenemos que hacer. En algunas ocasiones, al igual que Moisés, hemos procurado ser misericordiosos y orar por la persona. Y decir, bueno, la persona pecó, Señor, por favor, dale chance. Porque tenemos que mostrar misericordia, igual que Moisés, ¿verdad? Y Dios nos escucha y dice, ok, está bien, le vamos a dar otro chance. Primero los Corintios capítulo 5, por carta ya les había dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Es decir, ¿este mundo de qué está lleno? Pues de eso, de personas inmorales, idólatras, estafadoras. Si no nos relacionáramos con nadie de ellos, pues prácticamente métete en una burbuja y no te salgas de tu casa. Nuestros compañeros del trabajo, de la escuela, nuestros vecinos son alguna de estas cosas. Pero, versículo 11, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. En alguna ocasión, hace algunos meses, una familia de esta iglesia nos invitó a una comida. Y nosotros nos salimos de esa, mi familia y yo nos salimos de esa comida, porque a esa comida llegó una persona de este tipo, que llamándose hermano, es así, y entonces nosotros nos salimos de esa reunión. Algunos otros de esta iglesia fueron a esa reunión y vieron que nos salimos, fue por eso. Debemos saber y tener cuidado de con quién nos relacionamos. Por supuesto que en esa reunión había otras personas no creyentes. Y está bien, no hay ningún problema. Pero cuando uno que dice ser cristiano hace eso, entonces sí hay que pintar una raya. Pero a veces nos dejamos llevar por el sentimentalismo y no hacemos lo que Dios nos manda. No marcamos nuestra línea con personas que están en algunos de estos casos. Y dice el Señor, ni siquiera deben juntarse para comer. Nosotros nos salimos, pero nosotros podríamos decir, hermano, ni siquiera la deberías de haber invitado a tu casa. Pero bueno, obviamente la familia no sabía. Bueno, la familia no sabía, pero yo sí. ¿Sí me explico?
Porque de pronto hay algunas cosas que procuramos mantenerlas pues tranquilas, pero de pronto hay algunas cosas que sí es necesario que se sepan. Ok, entonces debes, si tú sabes que la persona es así, aléjate. Si no lo sabes, bueno, pues entonces no lo sabías y no te preocupes, no te angusties. Entonces puedes decir, ay hermano, es que hice esto y hasta la invité. No sabías, no te angusties, no te preocupes. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos. A ver, ¿es una sugerencia? ¿Es una sugerencia? ¿Es una recomendación? En el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que viviendo como un vago, que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ahora, ¿conocemos a muchos vagos? Sí. ¿Conocemos a muchos ninis? Sí. ¿Nos vamos a apartar de ellos? No. Solamente de los que digan que son cristianos. Nada más. Porque los que no son cristianos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues compartirles el evangelio, animarles a que reconozcan al Señor y después que vayan creciendo poco a poco y llegará un momento en el que les tengamos que decir, bueno, ya eres hermano, deja de ser flojo, deja de ser un vago, deja de andar sin trabajar, deja de andar sin estudiar. Sé un hombre de provecho para la sociedad, para tu familia, para Dios. Por supuesto, cuando la persona viene a la iglesia y no conoce de Dios, no le podemos decir, oye, eres un vago y vete de aquí, eres un borracho y vete de aquí. No, de ninguna manera. Lo primero que hay que hacer es darle a conocer a Dios, que conozca a Dios y que Dios le ayude a transformar su vida. Y ya después, ahora sí, llegará el momento de decir, hermano, hermana, porque ya somos hermanos, ¿no? Tenemos un mismo Padre, pórtate bien, aliviánate, endereza tu vida. Eso no lo vamos a hacer con el no creyente y en algunas ocasiones veo que hermanos, hermanas hacen las cosas al revés. Quieren que las personas primero cambien su vida y después que conozcan a Dios, cuando es exactamente lo contrario. Primero las personas tienen que conocer a Dios y aceptar a Dios y después rogar a Dios para que les ayude a darse cuenta, que se quiten la venda de los ojos y entiendan y hagan lo que tienen que hacer, que vivan de acuerdo al llamado. Pero una persona que, por ejemplo, dice que es cristiano, la semana pasada lo comentábamos, y dice groserías y dice majaderías, entonces no puedes decir, ay, es que el hermano, no, espérate, o sea, no puedes decir que eres cristiano y te la pasas diciendo majaderías. Entonces, pues hay de dos, o corriges tu manera de hablar o córtalas. O honras a tu padre y a tu madre o córtalas. O, por supuesto, muchas cosas que hemos estado viendo en estos días. Porque eso es vivir de acuerdo al llamado. Vivan dignamente de acuerdo al llamado que han recibido. Precisamente por eso, y la misma Biblia lo dice, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que son cristianos y se andan revolcando con uno y con otro. Andan diciendo majaderías ahí a diestra y a siniestra. Se andan peleando y se andan jalando ahí el chongo. Bueno, ¿qué es eso? Eso no es digno del llamado. Eso no es digno de la enseñanza que se ha recibido. Vamos a tener que hacer una pausa en nuestro estudio. Porque, bueno, el día de hoy tenemos algo bien importante, bien especial.
Y quisiera, antes de seguir adelante, recordar algunas cosas que aprendimos el día de hoy. Cosas que creo yo son bien tremendas, bien importantes. Recordemos que tenemos que vivir de una manera digna del llamado. Recordemos que tenemos que participar de la cena del Señor de una manera digna, de una manera correcta, entendiendo que el Señor nos libró del pecado, pero quiere que ya no pequemos más. Aprendimos que el Señor juzga nuestros corazones y quiere que le sirvamos de una manera correcta, que cuando vayamos a hacer algo para la iglesia, lo hagamos no con la intención de que nos den el aplauso, sino solamente por el puro gozo, deleite, disfrute de servir a Dios y servir a los hermanos, no esperando aplausos, no esperando reconocimientos. Aprendimos que no seamos mentirosos en cuanto a lo que damos a Dios y no seamos exagerados, ¿verdad? No queramos disfrazarnos de muy generosos cuando en realidad tenemos todavía mucho que dar o nos quedamos con mucho. Aprendimos también que debemos tener cuidado de respetar a las autoridades que Dios ha puesto, porque la Escritura dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios, lo encontramos en Romanos, y aquel que se rebela en contra de la autoridad, se rebela en contra de Dios mismo. Aprendimos que tenemos que apartarnos de aquellas personas que son divisorias, chismosas o que van en contra de la autoridad de la iglesia. Aprendimos que nosotros mismos no tenemos que hacer rebeliones, divisiones, porque eso es algo que Dios aborrece. También aprendimos que es importante no relacionarnos con personas que viven de manera inmoral y que se dicen cristianos. Debemos no relacionarnos con ellos. Tenemos que recordar a las personas lo que Dios nos ha enseñado, pero si ellos insisten en vivir de una manera incorrecta, nuevamente hay que apartarnos de ellos. Muy bien, hasta ahí una pausa. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Señor, te damos gracias por el mensaje que tú nos has dado a través de tus apóstoles, a través de tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú nos enseñas y te suplicamos nuevamente, Padre bendito, que nos ayudes a llevar una vida digna del llamamiento, que nos ayudes a llevar una vida digna de ser llamados hijos de Dios. Señor, ayúdanos a no dejarnos llevar por el sentimentalismo, por la carne. Ayúdanos a corregir nuestra propia vida y a animar a aquellos que no lo hacen para que corrijan su vida. Señor, te suplicamos que perdones por nuestras fallas, muchas. Señor, te suplicamos que nos ayudes a santificarnos porque tú eres santo. Y te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora